Antonio Maceo porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del Tinto. Una de las provincias que sigue, que hay un puerto, un monumento cultural, es Santa Clara, originaria de Hierro. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atropellado. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacerlo de hecho. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad, y no hacia lo lejos. La enseñanza ahora tiene que cambiar, porque no hay para eso. Yo creo que la escuela de arte va por un día, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Oye, aunque no sea original empezar por el principio, ¿cómo fue esa decisión de que querías ser actriz y cómo lo lograste? Pues eso es una cosa un poco misteriosa, tú no sabes, que yo esa pregunta yo me la hago mucho, porque en mi familia, o sea, tendría que responderte como todo el mundo responde. Yo soy hija de una familia donde la tradición, y en mí eso se rompió. A mi mamá le gustaba el teatro. Sí, no. En mi familia era una familia muy humilde, nadie era profesional, nadie era artista. Pero yo siempre tuve como una afición por la intensidad. Es como yo me lo explico. Por cosas que me reportaran experiencias de intensidad. Y cuando estaba en el pre, siempre tenía una inclinación a las letras, pensé que iba a estudiar filología. Pero en ese año, cuando yo cursaba el 10º grado, un amigo mío de 12 me dijo que habían abierto una carrera muy extraña que se llamaba teatrología en el Instituto Superior de Arte. Y yo fui cuando me tocó hacer las pruebas de ingreso y aprobé. Teatrología es la carrera de crítica teatral, o sea, es la carrera teórica. Pero siempre me vinculé mucho a la parte de actuación, o sea, la carrera mía paralela, que era con Flora Lauten, que en ese momento empezaba como maestra en el ICE. Y un buen día me vi ensayando con mis compañeros estudiantes de actuación, y otro buen día Flora me invitó a ser asesora de algún trabajo, y así fui como acariciando la idea, la posibilidad de que me hubiera gustado mucho encaramarme en una escena a vivir otras vidas. O sea, yo me lo explicaba así. La posibilidad de vivir, de construir otras vidas que yo no podía vivir. Y eso me fascinó. Y me fascinó tanto que después que yo me gradué como crítica, casi que me obligaron a quedarme como profesora en el ISA, me lo exigieron y estuve 5 años. Yo fui 5 años profesora de crítica, hasta que no pude más. Y dije, yo voy a ser actriz. Y entonces, bueno, a partir de ahí, conocí a Joel Sáez, estuvimos en una experiencia súper interesante, muy poco divulgada en Cuba, que fue el taller de creación que dirigió Elmo Hernández Hijo en La Habana, que fue un taller alternativo, muy apasionante, y ese taller nos lanzó, ya sí nos dio una necesidad de hacer un camino diferente, y por eso decidimos la cosa tan terrible de venirnos a vivir y a trabajar a Santa Clara. Y así empecé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es buena para conversar con un amigo. La conversación te acerca a las personas y a sus saberes. Pero más que eso, te propicia el tú demostrarles afecto, cariño, agradecimiento y todas esas cosas juntas son las que yo siento por Rosana Pineda, mi invitada hoy a conversar, una de las actrices fundamentales del teatro cubano contemporáneo. Y desde ya yo te estoy agradeciendo pues que estés ahí sentada y que podamos conversar con libertad. Tú tienes pasión por la actuación, sin embargo no te has reducido a solo actuar, a quedarte con esas mínimas personas que pueden ir a una sala, y has organizado eventos para mí trascendentales para la vida cultural de la ciudad y del país todo.
es que a mí me parece o sea, que has tenido que sostener, supongo yo que con mucho trabajo, pero lo has logrado. Háblame de esas experiencias, de esos talleres en Magdalena, andar la ciudad, no, caminarte, que a mí me parece formidable, me parece una experiencia formidable. O sea, yo como ciudadano, el haber participado desde afuera, cosa que no es posible ahí porque a uno como que lo incorporan, me ha parecido una de las cosas, una de las experiencias, digamos, que más yo he agradecido que haya vivido en Santa Clara. Bueno, antes de contestar directamente la pregunta, me gusta mucho algo que dijiste para presentar el programa, que es el tema de los afectos. Porque yo vivo convencida de que lo que de verdad mueve el mundo son los afectos. No solo lo tengo como un concepto y un pensamiento, lo he comprobado en la práctica. Es decir, si las cosas y los proyectos que uno hace no están atravesados por los afectos, algo deja de funcionar. Sí. Y los afectos son como una garantía de que esos proyectos puedan de verdad salir a la luz. E incluso en el caso de que fracasen, no importa si es en el mundo más personal o en el mundo profesional, los afectos te pueden salvar. Entonces me agrada mucho de que este programa lo abra con ese pensamiento. Sí, como yo me formé como crítica y además me formé en la década de los 80, la decana de mi facultad era la doctora Graciela Pogolotti. Nosotros sabemos que esa fue una época de oro, de modo que aprendimos a ejercitar el pensamiento. Una cosa que ahora está en desuso, ahora parece casi ridícula y prohibida. Y fuera de moda, ahora somos arcaicos porque decimos que necesitamos pensar. Pero en esa época, todo lo contrario, nos enseñaron la importancia de ejercitar el pensamiento. Y eso es algo que yo nunca he abandonado y que me parece tonto abandonar, allá los que lo piensen. Entonces, por eso soy una actriz que piensa y todo mi trabajo está atravesado por eso. Efectivamente, nosotros somos un grupo, porque yo soy actriz del Estudio Teatral de Santa Clara y siempre me gusta decirlo porque el teatro es un arte colectivo y yo le debo mucho a mi grupo. Mi grupo es mi hijo y nosotros no solo producimos espectáculos, también hemos decidido en alguna parte del camino abrirnos y tratar de transmutar esa experiencia que hemos acumulado en proyectos para la ciudad. Y uno de esos proyectos es ese que tú has nombrado, Caminar con Arte. Tiene como dos sentidos importantes. Un sentido es tratar de que la gente común, la gente que nunca va a una sala de teatro o que a lo mejor nunca te ha escuchado y no sabe quién es Arístide Vega y que no necesita saber eso para seguir viviendo, y me parece muy bien, pero que ese tipo de personas nosotros podamos abrirle otro universo. Y quizás en un segundo esas personas puedan descubrir que ese universo que les parece tan extraño y tan lejano les puede en algún momento llenar un pedacito de algo. Al mismo tiempo es la posibilidad de que nosotros, artistas que tenemos nuestro tiempo tan comprimido y que a veces no tenemos el sosiego para mirar una puesta de sol o entretenernos con una pared vieja que puede ser hermosa, podamos reparar en esas cosas. Podamos caminar la ciudad y descubrir de pronto en una esquina por la que pasamos todos los días algo inusual. Entonces eso es lo que sustenta el proyecto Caminar. Es un proyecto que se hace en la calle, se diseña un recorrido por distintas partes de la ciudad y en cada parte de esa ciudad ocurren cosas diferentes. No siempre son los mismos lugares. No siempre son los mismos lugares. Y esos lugares también los escogemos
porque por ejemplo puede estar un río contaminado, pueden haber niños que no tengan un parque a donde jugar, puede haber una casa de niños sin amparo, puede haber un edificio con mucho valor patrimonial en derrumbe que a nadie le interese. O sea, siempre hay como una llamada de atención también para esos lugares, ¿no? La selección no es ingenua. Y lo que termina siendo es una gran fiesta. Es muy emocionante ver cómo la gente de verdad te sigue, porque a eso no se le hace mucha promoción como a nada. Nosotros somos muy malos haciendo promoción en términos culturales. Pero uno dice, el día tal a las 6 de la tarde nos vemos en el Puente de la Cruz e inmediatamente hay 100 personas, pero cuando termina el recorrido, que puede ser de 2 horas, hay 2000. A veces paso por la calle y alguien me dice, ¿cuándo hacemos caminarte? O me dicen, Magdalena sin frontera. Hay un hombre que se para frente al Caridad siempre a vender helado en un carrito y cada vez que me ve me grita, Magdalena sin frontera, que es el otro evento grande que hacemos, que es el Festival de Mujeres de Teatro. Han venido aquí actrices de primera línea en el mundo. De primera línea. ¿Cómo organizas eso? ¿Cómo sacas el tiempo? ¿Cómo haces las conexiones? Son personas que tú has conocido por tu, digamos, por tu ser actriz, por haber trabajado con ella. Háblame del evento por dentro. Sí, la primera vez que yo lo hice, no conocía a nadie. Y por una casualidad, en un evento que se estaba organizando en Cuba y que lo organizaron muy mal y se cayó, yo decidí hacerme dueña de esas relaciones que ya estaban. Y empecé a escribirle a las personas y las personas me respondieron que sí. Tuve el amparo, el apadrinaje de Julia Barley, que es actriz del Odin Teatre, de uno de los grupos más famosos del mundo del teatro, que como que me dio su respaldo. Y a partir de ahí empecé a organizar. Aristide, tú sabes cómo se organizan los eventos porque tú lo haces también. Sacamos tiempo de donde no hay, ponemos el alma, el corazón y el bolsillo en función de los eventos. Pasamos mucho trabajo, pero somos de las personas que aunque pasamos trabajo, sabemos que esas cosas son necesarias. En primer lugar, son necesarias para nosotros. Porque yo creo que si una cosa no es necesaria para ti, no te toca el alma a ti, no va a tocar el alma de nadie. Entonces, por eso los eventos a nosotros nos salen bien. Tenemos que batallar muy duro. Yo digo que yo siento terror, pánico cuando empiezo a preparar los eventos, porque yo creo que eso nunca va a salir. Bueno, además de estas características del estudio teatral, grupo al cual tú perteneces, me gustaría que tú me dijeras qué diferencia el grupo, además de estas cosas, al resto de los grupos que conviven con él en el escenario teatral santaclareño y cubano. Sí. O sea, ¿qué diferencia el estudio teatral? El estudio teatral yo creo que se diferencia, en primer lugar, por el rigor de su trabajo. Todo el mundo hoy habla de entrenamiento en Cuba, todos los grupos se entrenan, todos tienen una disciplina de trabajo, pero después tú ves los espectáculos y la cualidad de interpretación y te das cuenta que eso es falso, que no, todo no es así. Entonces nosotros tenemos una disciplina de trabajo rigurosa. Nosotros, por ejemplo, nos entrenamos todos los días de la vida, nuestro cuerpo y nuestra voz, nuestra mente, estudiamos, tenemos sesiones de estudio fijas. Todo el mundo no puede ingresar al estudio teatral. Tiene que haber primero un interés, o sea, la gente tiene que estar interesada en eso, porque no vamos a perder el tiempo. Como el rigor es tan grande, la gente no va a soportar. Eso es una primera cosa que nos distingue, sí, que somos un real laboratorio. Otra cosa que nos distingue es que cada vez que vamos a hacer un proceso, nos planteamos como una pregunta técnica, en términos de metodología, o sea que por lo tanto, eso genera una investigación real sobre la naturaleza de la artesanía teatral. Eso nos distingue también. Así que al tiempo que no somos un grupo que cogemos un texto,
montamos el espectáculo y lo ponemos a circular. No, los procesos son muy importantes hacia el interior del estudio teatral. Y los procesos, por tanto, son procesos de aprendizaje y de acumulación de experiencia. Nosotros tenemos como un sello que es visible cuando tú ves los espectáculos, pero al mismo tiempo tenemos como la obsesión de poner en riesgo siempre la sabiduría que vamos acumulando, porque yo pienso que eso es indispensable para un artista, sin no conformarse con un resultado, sino vivir siempre en proceso, tratando de... Yo no creo mucho en eso de llegar siempre más lejos, eso nunca lo he entendido mucho, o sea, ¿qué cosa es ir más lejos? Ahora tú tienes una novela y ahora Arístide, el crítico, decidió que, bueno, Arístide, vamos a esperar la próxima a ver si logra superarse. ¿Superarse en qué? ¿Qué es lo que tengo que superar? O sea, no creo que el arte se mida en esos términos. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad, y no hacia lo lejos, hacia dónde llega o no llega. Entonces, en ese sentido, el estudio es un laboratorio, porque mantenemos ciertas cosas que garantizan tu lenguaje, pero al mismo tiempo tratamos de hacer preguntas nuevas para entretenernos y para encontrar respuestas diferentes. Sana, ¿cómo es el proceso en tu caso para montar un personaje, llegarlo a dominar y llegártelo a creer? O sea, ¿qué haces cuando tienes un personaje nuevo? Esa pregunta es complicada, inteligente y complicada. Mira, nosotros tenemos un modo de trabajar muy particular también, por lo general. Siempre no es igual, pero por lo general nosotros no partimos de un texto escrito, por lo general. Incluso cuando trabajamos con materiales escritos de la literatura que hemos trabajado, trabajamos, digamos, con un mundo que se acumula a partir de diferentes estímulos. Por ejemplo, Ofelia, que viene de Hamlet, no es la obra Hamlet, es el personaje Ofelia que por demás casi no habla en esa obra de Shakespeare. Los parlamentos de Ofelia son mínimos, es un personaje que muere muy pronto, pero la dimensión metafórica de ese personaje es inmensa. Y a partir de ahí, nosotros construimos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que es como mejor se ve ese personaje. Yo trabajo siempre empezando en blanco, con una página en blanco, como dicen ustedes a veces los escritores. A mí no me gusta ponerles coyunda a los personajes para empezar a trabajar. Yo no sé quién es. No digo, ahora este personaje es triste porque le pasó esto, o ella tiene que ser violenta porque perdió el amor. No. Yo lo primero, casi siempre, estudio el contexto de ese personaje, estudio dónde acciona, con quién se relaciona, pero casi siempre lo primero que hago es saber qué hace, en términos de acción. Ella llora, ella canta, ella va a la tumba, descubre dónde estaba enterrado su abuelo, y ordeno una cadena de acciones. Después que yo decido qué hago, entonces empiezo a montar esa estructura. Y cuando yo tengo montada la estructura, obviamente cuando tú vas montando una estructura hay muchas imágenes, asociaciones, conmociones que te llegan y tú vas asimilando eso, ¿no? En la memoria. Y ya después que yo tengo montada la estructura física, entonces sí, empiezo a traspasarla para descubrir, no imponer desde afuera. ¿Qué me propone? Por lo general es así. Por eso yo siempre digo que para mí actuar es como una experiencia, pero no es una frase. O sea, es una cosa que tú tienes que repetir siempre, entre comillas, igual. Entonces, ¿cómo salvarse de que eso no te sofoque? De que tú no seas una cosa mecánica, de que no te aburra lo que haces. ¿Cómo salvarte de eso? Yo lo salvo así. O sea, para mí eso es una estructura que está construida.
y que tiene ciertas pautas que yo voy ya, hay cosas que no van a cambiar porque necesitan ser así. Pero yo siempre trato de entrar como si fuera entrar a un bosque, donde tú no sabes el camino, que te va a deparar totalmente. Y eso es muy apasionante, porque tú, aunque sea, te digo, la función 100, puedes, no siempre pasa, descubrir algo y asombrarte de algo que tú siempre has hecho. Si me han de ver dentro de la madera, quiero una flor sola sobre el rostro, hierbabuena en la mano izquierda y albahaca puesta sobre el pecho, muy suavemente. Si me han de ver bajo el cristal, quiero un arete puesto de oro puro, una azucena sobre el vientre y un poco de humo y niebla, esencia de clavo, aceite de sangre, Ese proceso, azúcar, cuando estás montando un personaje, tú como actriz, como persona, sabes ponerle fin, es decir, salí del grupo de teatro y ya ese personaje quedó ahí, yo sigo siendo Rosana Pineda. O te acompaña en ese proceso por varios días, por varios meses, por varios tiempos. Claro. ¿Qué pasa contigo y los personajes? Para preparar mi trabajo, sí, yo necesito mucha tranquilidad, no me gusta que me moleste. No porque me puedan sacar del ritmo, porque es difícil que me saquen del ritmo, sino porque no quiero. Quiero estar tranquila para seguir, fluir en ese río. Ahora, cuando ya la estructura empieza a crecer, pasan esas dos cosas que tú dices. Pasa a veces, por ejemplo, que uno va por la calle, efectivamente, y todo cuanto uno hace o dice, la forma en que se mueve, está como tentando esa búsqueda. Pasa a veces, depende de los personajes, hay momentos, por ejemplo, donde las cosas son muy fuertes y casi sin que tú te des cuenta, te inundan. Y tú dices, pero ¿cómo yo estaba hablando de mí? ¿Cómo yo no supe que estaba hablando de mí? Por ejemplo, en el espectáculo más reciente que yo estrené, Hoja de papel volando, que no sé si has visto, te quiero invitar para que lo veas, te va a gustar mucho, porque ese es un espectáculo que está inspirado en la poesía de Patricia Ariza, que es actriz del Teatro La Candelaria, uno de los teatros más importantes de Latinoamérica. Y yo decidí trabajar con un libro de poesía. Y yo, bueno, estuve todo el tiempo trabajando, fue muy difícil. Quería salvar la palabra porque era la poesía, y si decidí trabajar con la poesía no es para matar la poesía. Pero ¿cómo mantener la poesía y al mismo tiempo crearle un contexto donde ella pudiera vivir? Hice los 2 primeros ensayos, me asusté. Porque yo pensé que yo estaba hablando de Patricia y de Colombia. Y me di cuenta que era el espectáculo más personal que yo había construido, en el que yo había trabajado. Es la primera vez que yo dirijo un espectáculo, está dirigido también por mí, grande, fuerte, ¿no? Entonces esa fue una experiencia muy impactante para mí. Te estoy contestando de esa manera porque no siempre pasa lo mismo. No siempre pasa lo mismo. Hay personajes que te marcan más. Hay personajes, por ejemplo, también que la gente te exige más. Yo tengo un personaje que es muy querido de una obra que se llama La Quinta Rueda, que son cuentos distintos. Y este personaje es yo lo llamo el rey de la basura, porque es un hombre que vive en la basura. Entonces, cuando yo empecé a construir ese personaje, no hablaba, era mudo, solo interjecciones. Llegó un momento en que yo dije, este personaje tiene que decir algo, pero él no puede hablar como una persona normal. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, y creo que fue un hallazgo muy inteligente de mi parte, fue que ese personaje vive en la basura,
pero es una persona muy especial. Él recoge los libros que se encuentran, las revistas, libros de todo tipo, de recetas de cocina, de Nisa Villapol, de libros de inglés, la Biblia que se la encuentra rota, un libro de Feijó, de adivinanza de René. Entonces, ese personaje solo habla con citas literarias. Entonces fue una cosa que me hizo cuando lo cuento, ¿no? Porque fue una cosa muy emocionante y que nació de un proceso real, no fue algo que yo impuse. Y entonces ese personaje, las pocas veces que habla, no habla mucho, pero habla en cita, dice comillas, cita, opsit, y es la única manera que tiene. A veces es un personaje muy interesante y que la gente ama mucho porque es un personaje muy vulnerable y muy conmovedor, y que a mí me gusta mucho hacer. Entonces son cosas distintas, ¿no? que te afectan. Ahora, Aristides, de manera general, yo pienso que todos los personajes, y tú estoy segura que vas a concordar conmigo, que uno inventa, todos los personajes a los que uno le da vida, tienen de alguna manera que tocar alguna herida. Porque si no tocan, puede ser un arañazo, puede ser una hincadita, o puede ser una herida de 5 puntos de terapia intensiva. Pero si no toca alguna herida, algo ahí está vacío. Obviamente coincide, está vacío. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho trabajar con las heridas. Me gusta mucho trabajar con las heridas. Me gusta mucho comprometerme desde el mundo emotivo y espiritual con mis personajes. Aunque hago un proceso riguroso de estructura, porque yo creo que el arte también tiene que tener un dominio del oficio. Un artista tiene que dominar su oficio, pero tiene que después poner el alma y ponerla en riesgo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un fuerte movimiento cultural, es Santa Clara. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atronador. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacerlo es. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad. La enseñanza ahora tiene que cambiar, porque no hay para eso. Yo lo que digo es que